Práctica 2. Diagrama de potencial estándar condicional en función del pH del sistema óxido-reductor, quinona, hidroquinona, óxido-reducción y acidez. Número 5, conformado por Ortiz Altamirano Osvaldo, Quiñones Ortiz Sharon y Robles Ramírez María de los Ángeles. Objetivos. Trazar la curva experimental de potencial estándar condicional en función del pH para el sistema óxido-reductor quinona-hidroquinona. Introducción. Una forma de cuantificar si una sustancia es un fuerte agente oxidante o un fuerte agente reductor es utilizando el potencial de óxido-reducción o potencial redox. De los agentes reductores fuertes puede decirse que tienen un alto potencial de transferencia de electrones, y los agentes oxidantes fuertes tienen un bajo potencial de transferencia de electrones. Este potencial es característico en condiciones estándar y es llamado potencial estándar termodinámico. Los diagramas de Purvé trazan la estabilidad electroquímica de diferentes estados redox de un sistema en función de su pH. Estos diagramas son esencialmente diagramas de fase que muestran las condiciones de potencial y de pH, más típicamente de soluciones acuosas donde diferentes especies redox son estables. Las líneas en los diagramas de Purvé representan las reacciones redox de ácidos y bases y son las partes del diagrama donde dos especies pueden existir en equilibrio. El eje vertical se denomina EH para el potencial de voltaje con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, calculado por la ecuación de Nernst. El eje horizontal es la etiqueta de pH para el registro de función de la concentración de iones del hidrógeno. De este diagrama podemos decir que las especies más estables tienden a ocupar áreas más grandes. Las líneas marcan lugares donde existen dos especies en equilibrio. Las reacciones redox puras son líneas horizontales. Estas reacciones no dependen del pH, con una pendiente igual a 0 y donde el potencial es constante. Las reacciones ácido-base puras son líneas verticales que no dependen del potencial y que no presentan cambios en el número de oxidación. Las líneas oblicuas dependen del pH y del potencial. Las reacciones que no son tanto ácido-base como redox tienen una pendiente de menos 0.059 volts sobre pH por el número de protones entre el número de electrones. Las quinonas son dicetonas cíclicas alfa-beta no saturadas de estructura tal que se pueden convertir por reducción en hidroquinonas, fenoles con dos grupos hidroxilo en relación 1,2 o 1,4. Estos compuestos son altamente conjugados, por lo que presentan color y son estables. La fácil interconversión quinona-hidroquinona proporciona un sistema redox muy conveniente, que es altamente estudiado. Desarrollo experimental. Experimento 1. Preparación de las soluciones reguladoras de pH 1 y 2. A. Tomar 25 ml de ácido oxálico 0.1 molar y colocarlos en un vaso de precipitados de 50 ml. Introducir el electrodo combinado y medir el pH de la solución. Adicionar gota a gota ácido clorhídrico 0.3 molar hasta pH igual a 1. B. Tomar 25 ml de ácido oxálico 0.1 molar y colocarlos en un vaso de precipitados de 50 ml. Introducir el electrodo combinado y medir el pH de la solución. Posteriormente, adicionar gota a gota hidróxido de sodio 0.3 molar hasta un pH igual a 2. Preparación de las soluciones reguladoras de pH 3 hasta 11.4. Tomar 25 ml de disolución 0.1 molar y colocarlos en un vaso de precipitados de 50 ml. Introducir el electrodo combinado y medir el pH de la solución. Adicionar gota a gota hidróxido de sodio 0.3 molar hasta el pH deseado. En esta tabla podemos observar a qué pH vamos a estar utilizando y la disolución que vamos a ocupar. En el caso del pH de 3 a 6 utilizaremos ácido nítrico.
En el caso de un pH de 7 y 8 usaremos fosfato sódico. En un pH de 9 y 10 usaremos ácido bórico. De 10.2 a 10.8 usaremos bicarbonato de sodio. Y de un pH de 11 a 11.4 usaremos fosfato sódico. Bueno, esta es la parte de resultados. Estos son los resultados. En la tabla número 1 tenemos los resultados experimentales. Se divide en dos columnas. En la columna de la derecha está pH y en la columna de la izquierda está energía sobre milivolts. Como ya dije, son los resultados experimentales. Entonces, del pH, de los resultados de 1 al 10 de pH, son los que vamos a trabajar un poquito más a fondo. Y estos son, es la tabla de resultados, también podemos decir, de quinona e hidroquinona. Estas nos van a ayudar a posteriormente a realizar los cálculos para saber cuántos protones tiene la ecuación o cómo es que reacciona la ecuación, pero ya más adelante se mencionará. Pasamos a la parte, bueno, seguimos en los resultados, pero se graficó una curva de potencial estándar de estos. En el lado de las X es el pH y en el lado de las Y está la energía en milivolts. Entonces aquí están ya los resultados. Está la curva de potencial estándar y también se marcó la línea estándar de tendencia, estándar, y pues posteriormente se sacó la ecuación. Esta más adelante nos va a ayudar a sacar los protones y a realizar un poco, bueno, explicar mejor qué es lo que ocurrió durante este proceso. Aquí está otra gráfica, bueno, también con los resultados experimentales, pero hay que tener en cuenta que es la curva de quinona y hidroquinona. Bueno, como les mencioné anteriormente, esta llega del pH de 1 que nos dio anteriormente, de 1 a 10. Y podemos decir que esta es su gráfica. Como la vez pasada, pues X es el pH y Y es milivolts de la energía. También se sacó la curva de, bueno, se sacó la línea de tendencia para posteriormente poder sacar el cálculo, la ecuación para posteriormente calcular los protones de esta reacción. Bueno, aquí tenemos nuestra memoria de cálculo. Esta nos va a ayudar a entender un poco, a entender, mejor dicho, lo que pasa en esta ecuación. Bueno, en esta reacción, perdón. Y entonces, según la ecuación de Nernst y la constante de equilibrio, se establecen las ecuaciones químicas en las zonas de equilibrio. Primero vamos a trazar el potencial estándar, ¿no? Entonces, en la primera reacción tenemos la quinona que reacciona con la hidroquinona. Entonces, el reductor se presenta entre estas y pues se dice que son reacciones parásitas. Bueno, estas reacciones en las que interviene la especie de interés y ocurren simultáneamente con la reacción principal, eso es lo que quiere decir. Entonces podemos decir que cada una va a ocurrir simultáneamente y por lo tanto se va a tener lo siguiente. Aquí ya tenemos nuestra reacción, como ya les había comentado.
Y pues tenemos la que está subrayada en amarillo, ya sería nuestra reacción principal. Entonces ahora sí podemos, bueno, lo anterior fue cómo se llega a la ecuación o cómo se forma la ecuación teóricamente. Entonces ahora ya que tenemos esta ecuación, podemos aplicar la ecuación de Nernst considerando las reacciones. Entonces primero tenemos que esta es igual a E es igual a E2 más 0.6 entre n menos 2 por el logaritmo de los productos de las reacciones versus entre los productos, perdón. Y posteriormente se van descomponiendo estas ecuaciones a maneras más simples o simplificadas. También hay que tener en cuenta que en la última ecuación se sustituyen el número de n pues porque ya se sabe cuántos electrones tiene. Entonces poco a poco se va a ir simplificando estas ecuaciones. Y bueno, pues aquí ya está nuestra última parte de la memoria de cálculo. Aquí ya por último se tiene que realizar el ajuste lineal. Esto se saca por medio de la ecuación de la gráfica que nos dio anteriormente, bueno, que calculamos anteriormente. Entonces, pues sabemos que una ecuación es igual a y es igual a b más mx. Ya con los datos de la gráfica podemos concluir que esta es igual a menos 53.273 más 456.2. Entonces, pues aquí ya se tienen que sustituir valores y por medio del anterior se puede decir que el pH está representada como la X, la energía como la y la pendiente en este caso sería 53.273. También E2 está representada como B. Entonces, como podemos ver, estos están relacionados. Solo tenemos que hacer un despeje. Anteriormente ya sabemos que RT era igual a 0.06 entre 2. Eso nos dio 0.03. Y también hay que tener un detalle en esto, es que tenemos aquí la ecuación en millivolts. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la conversión de milivolts a volts y después ya realizar la operación de pendiente sobre esto, sobre 0.3. Entonces ya nos sale un total de 1.77, que redondeándolos pues sería 2 el número de protones. Esto puede, bueno, hay una variación entre estos porque pudo haber habido un error en el cálculo experimental de los resultados, pero como podemos ver nuestro cálculo teórico no se aleja mucho de lo que esperábamos. Análisis de resultados. Continuando con el análisis de resultados, podemos observar que el potencial del sistema quinona-hidroquinona en las condiciones de pH realizadas en cada uno de los experimentos, podemos denotar principalmente que a medida que el pH se vuelve más alcalino, es decir, va aumentando, el potencial tiende a disminuir o a volverse negativo, recordando entonces que la reducción de la quinona tiene lugar en medios caóticos y polares por la presencia de los grupos OH, volviéndose así esta quinona a una hidroquinona. En cambio, si poseemos lo que es la quinhidrona, es decir, la hidroquinona como reactivo de trabajo, en medios alcalinos se puede llevar a cabo lo que es la reducción de esta. Esto lo que vamos a observar lo podemos observar en el potencial estándar, el cual a medida que el medio en el que se encuentra dicha sustancia se vuelve más básico, el potencial empieza a volverse negativo o a disminuir por acción del pH sobre el sistema
que de quinona y hidroquinona. Continuando con el análisis de resultados, podemos observar que este mismo comportamiento que hemos descrito anteriormente lo podemos observar en lo que es la gráfica de la curva de potencial estándar, en donde el coeficiente de correlación para esta gráfica es igual a 0.9737, es decir, un comportamiento casi lineal. En esta misma gráfica podemos observar que en la recta que se forma o que podemos obtener de la ecuación de la recta, podemos observar la relación que existe entre electrones y protones, obteniéndose que entonces las dos especies pueden estar en el equilibrio cuando se alcanza cierto potencial. Es cuando se encuentran entonces las dos especies reducida y oxidada. Analizando ahora lo que es la gráfica de potencial estándar, específicamente para la parte lineal de la anterior gráfica, podemos observar que tenemos un coeficiente de correlación igual a 0.96. Igualmente corresponde a un comportamiento casi lineal y pues lo podemos observar simplemente viendo los puntos, además de que fue el rango para trabajar dicha gráfica. Bien, entonces, respecto a estas dos gráficas, específicamente en el eje de las ordenadas donde se encuentra el potencial estándar en milivoltios, vemos que a medida que tengamos un potencial estándar más positivo, nos indicará que habrá una presencia de la especie más oxidada. Ya al disminuir dicho potencial, obtendremos especies más reducidas. Recalcando lo que se dijo con anterioridad, que se va a encontrar un potencial en el cual tanto la quinona e hidroquinona estarán en equilibrio y se van a encontrar en el mismo medio. Pero esto va a estar determinado por el pH del medio. Continuando con el análisis de resultados, podemos notar que la presencia de los electrones que participan en el sistema de oxidorreducción de la quinona e hidroquinona propician a obtener potenciales negativos medidos con el electrodo de medición. Los electrones que participan en dicha reacción son calculados con la ecuación de Nernst, la cual nos dice que son 2 electrones los que van a participar. Además de que una vez analizado lo que son las semireacciones de oxidación y de reducción, además de la reacción global, podemos observar que efectivamente son 2 electrones los que van a participar. Para el cálculo de protones se ocupa lo que es la ecuación de la recta de la gráfica de la parte lineal de los datos, haciendo la sustitución de algunos datos como el pH y demás, podemos obtener lo que es el número de protones, que en nuestro caso nos dio igual a 1.77, recordando que electrones, moléculas y demás no trabajan a la mitad. Tomamos el número completo o ya redondeado, que es igual a 2 protones. E igualmente podemos observar que son 2 protones los que sí participan en la reacción. El potencial estándar calculado es igual a menos 1.18 volts. Ahora también podemos denotar que cuando realizamos de forma inversa la reacción, es decir, de quinidrona o hidroquinona a quinona, esta pierde los 2 protones que se dio el medio. Recordemos que el medio puede ser un medio alcalino y al perder estos 2 protones, la hidroquinona regresará al estado inicial, que corresponde a quinona. Y esto igualmente lo podemos observar en las gráficas, en la cual va a haber una dependencia tanto en el pH del medio y con el potencial estándar que se va a ir obteniendo dependiendo de las condiciones en las cuales están trabajando. Conclusiones.
Relación de la práctica con la carrera. Pues el potencial estándar condicional pues puede aplicarse para saber en qué condiciones de pH se pueden llevar a cabo reacciones químicas, específicamente pues reacciones de oxidorreducción, por lo cual tiene una gran aplicabilidad en el área médica, como es el caso de las condiciones de pH para que una reacción enzimática se lleve a cabo. Incluso el comportamiento de la membrana celular en pHs distintos, sabiendo que la variación de pH provoca directamente una variación del voltaje, en este caso pues de la membrana celular. Otro ejemplo sería la cuantificación de las reacciones que generan radicales libres y la capacidad antioxidante del cuerpo humano, recordando nuevamente que esto se puede ver afectado por un aumento o disminución del pH. Un ejemplo sería pues el pH de la sangre, la cual puede provocar, si es una disminución, una acidosis, y si es un aumento, una alcalosis. Nosotros como ingenieros biomédicos, el saber cómo es el comportamiento del voltaje bajo condiciones de pH distintos, pues es fundamental para reconocer cómo es que se puede llevar a cabo una reacción en el cuerpo humano de esta índole. Y con base a esto, proponer soluciones en caso de que se requiera poner en marcha una solución en un problema que englobe reacciones redox. Y como conclusiones, pues se trazó una curva de potencial estándar condicional que proporcionó las directrices para saber el pH, optimó en el cual se llevará a cabo el sistema de quinona-hidroquinona, y esto también de acuerdo con el potencial eléctrico de la reacción, que tiene que ver igualmente con los dos electrones que participan en esta reacción. Y bueno, estas son referencias. Son las referencias y aquí están. Gracias por su atención.